Va a establecer en nuestro tiempo de juventud nuestra vida. Es Isaías 43:21. Vamos a leer a una sola voz. A este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Amén. Vamos a saludar a la persona que está a nuestro lado. Vamos a hacer la confesión de fe primero. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora sí vamos a saludar a la persona que está a nuestro lado. Tú eres una persona de adoración que nació para adorar. Porque nací, porque vivo, porque tengo que vivir. Esta pregunta, esta curiosidad que pueden tener muchas personas, espero que por medio de la palabra de ustedes escuchen la voz del Señor y puedan encontrar una respuesta a esta pregunta. Y los bendigo para que sea así. Hoy les comparto la palabra con el título de Nací para adorar. Últimamente, si nosotros vemos, la gente siempre está muy pendiente de las cosas nuevas. Esas cosas que salen es como realmente tengo que comprar esto, y hay muchos productos así que después compramos y la verdad no son gran cosa. A mí también me pasa eso. Veo un anuncio y me parece súper chévere y después cuando lo compro y lo empiezo a usar, esto la verdad no es gran cosa, ni siquiera lo uso. Y ya después como lo usé un par de veces ya ni siquiera puedo devolverlo. Y una de las cosas que he comprado y he botado después es una cosa para una de esas como chanclas para limpiarse los pies cuando uno se baña. Entonces uno las pone en el piso y se limpia y se ve como que va a salir mucha espuma y uno lo ve y se ve súper chévere, no tiene que agacharse ni nada. Y a veces uno no quiere bañarse sino simplemente los pies. Entonces lo compré. Y la verdad era 1 más 1. Compré 2. Y la verdad no se puede. Y la verdad casi no salía espuma. Y la verdad no es como gran cosa. Y la verdad también he escuchado que como siempre está ahí, por la humedad tampoco es bueno para los pies ni nada. Entonces lo boté. Pero también hay cosas que compramos y que usamos muchísimo. Entre esos, por ejemplo, una cosa que estoy usando mucho últimamente. Y es como es como una cosa que viene en lápiz y limpia las cosas cuando la ropa se ensucia. Yo en la oficina lo uso mucho y hace poquito compré. Porque yo uso bastantes camisas blancas y a veces cuando estoy comiendo cae en la ropa. Este viernes también yo comí con mucho cuidado, pero en la ropa había comida, había salpicado de comida. Y entonces con ese lapicito me limpié y la verdad me sorprendí. Es sorprendente que se limpie. Pero lo que más me sorprende es en qué momento me ensucié. Yo la verdad comí muy bien porque estoy todo salpicado. Y también cuando fui a dar la palabra el culto del viernes, nadie me dijo nada. Entonces por eso siempre veo. Y a veces simplemente me miro en el espejo y no se ven las cosas, pero cuando hay luz realmente, hay una buena iluminación, me doy cuenta. Cuando la luz de Cristo está en nosotros, las cosas que no se veían bien, empezamos a verlas y empezamos a decir, ¿en qué momento me unté así? ¿En qué momento esto entró en mí? Desde el pecado de las cosas del mundo. Hay muchas cosas que ya están en mí. Pero entonces, incluso asistiendo a la iglesia, yo pensando que ya he concluido todo en el evangelio, a medida que pasa el tiempo, no es que las cosas se quiten, sino a medida que pasa más tiempo, más cosas encuentro. Entonces la gente se sorprende. Cuando yo vine como creyente a la iglesia no había tantas cosas y creer en Jesús era muy divertido, pero a medida que pasa el tiempo, porque hay tantas cosas en mí. No se sorprendan. Y muchos jóvenes se desaniman. Cuando yo me di cuenta que la verdad no soy gran cosa y que estoy entrenándome en muchas cosas, pero aún hay muchas cosas del mundo en mí, no se desanimen. Que las cosas sean visibles, que ustedes pueden descubrir esto, es una respuesta de respuesta, es una bendición. Cuando la gente va al hospital, cuando uno va al hospital y uno está enfermo y el doctor dice no sé qué es eso, en ese momento no se puede preocupar.
Si el doctor dice, no, pero no hay ninguna razón para que esté enfermo, en ese momento no se preocupa. Pero si uno hace un examen y sale lo que está mal, de una vez uno lo descubre, esto está mal, la razón es esta, el diagnóstico es este. Entonces, en ese momento uno simplemente puede hacer el tratamiento y es lo mejor. No es para preocuparse, no es de tener temor. Que las cosas sean visibles, que las cosas salgan a la luz. A veces lo podemos odiar y a veces nos podemos decepcionar de nosotros mismos, pero eso es algo muy tonto. Que las cosas sean visibles es una respuesta de respuestas. Yo también como pastor, yo soy pastor y me detengo de la palabra seguido y tengo que detenerme en la palabra y la luz de la palabra está alumbrándome todo el tiempo. Y las cosas que antes pensé como que eran lógicas, y yo digo, realmente esto que me parecía lógico no era evangelio. O pensamientos o cosas. La gente que no las cosas que... No cosas que la gente del mundo dice, esto es malo. Y yo también, esto es malo. No, sino las cosas que incluso en el mundo parecen bueno, pero realmente no, cuando lo vemos con los ojos del evangelio, esto no es. Cuando la luz del evangelio, esto realmente no es muy del evangelio, no es muy bíblico. Entonces, últimamente hay un vocabulario que he sentido. Hay un vocabulario que... Hay un vocabulario que está en nosotros y es una persona tiene que ser brillante. Tiene que ser eficiente. Y no estoy diciendo que ser eficiente sea algo malo. Pero en este momento solamente les importa lo que sea eficiente, lo que pueda ser efectivo. Y no estoy diciendo que entonces nos gusten las cosas que no sean efectivas. No es eso lo que estoy diciendo en este momento. Pero cuando nosotros nos fijamos solamente en las cosas que sean efectivas, ¿cuál es el estándar para ver lo que es efectivo, lo que es eficiente? Y casi siempre el estándar de lo eficiente es yo. Y la pregunta siempre es, ¿esto me beneficia a mí? Mi vida, mis pensamientos, el yo. Y yo, entonces, siempre el centro es yo. Y a mí no me gusta cuando las cosas se desperdician. Odio ver eso, no solamente la comida. Yo nunca dejo comida. Entonces, cuando como con los jóvenes les diga no me den mucha comida porque a mí me toca comerme todo. No me gusta ver cuando las cosas se desperdician. Digamos, los lunes de la mañana a mí me toca estar a las 9 de la mañana en Gangnam. Y a esa hora los lunes hay muchísimo tráfico. Sigamos algo a las 8, o sea, me toca salir con una hora de anticipación. Y entonces yo salgo a las 5 de la mañana. Prefiero no dormir. Prefiero ir rápido y descansar allá. Esperar en un café. Es a las 9, pero a las 7 de la mañana ya estoy allá. Y la verdad, para mí esto es lo más cómodo. Y a veces si nos vemos a la 1 me pueden decir, dicen, ¿dónde estoy? Yo digo, yo estoy acá, llevo 1 hora esperando. Les digo, vengan. Porque a mí me parece que no es eficiente. Si me puedo ir a 1 hora, ¿para qué me voy a dar 1 hora a la que voy a gastar 1 hora y media? Y ahorita estamos usando muchas expresiones que hablan de la efectividad. Y nuestros jóvenes también usan esto. Si hay algo que yo no quiero hacer, ¿por qué lo hago? Si esto no es lo que yo tengo que hacer, ¿por qué yo lo hago? ¿Esto a mí en qué manera me beneficia a mí? ¿Esto a mí me da dinero o me da algo? No me da nada, entonces ¿por qué lo tendría que hacer? Y esto puede que... Bueno, esto está en cosas de punto y hay un libro que habla de esto, de la eficiencia y el ser efectivo. Y entonces este libro explica cómo hacer que las cosas en la vida todo sea usado para esto. O sea, que hacer que en la vida las cosas, identificar lo que realmente es eficiente. Pero realmente es completamente
egocentrista. Y en esto, en esta cosa de lo eficiente se pierde toda la fuerza. ¿Esto por qué me da fortaleza? ¿Esto encaja conmigo? ¿Esto me ayuda en algo? Pero todas estas cosas se pueden desaparecer delante de un vocabulario y esa palabra es amor. Porque cuando hay amor no importa, me beneficie o no me beneficie, simplemente no importa. Algo, me deje algo a mí o no me deje nada, no importa. Si amo, si hay amor, incluso quiero hacer más, aunque me toque sacrificarme más, aunque me toque verme más afectado o algo, no importa. Y por eso el amor es algo tan increíble. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Durante la semana pasada nos encontramos con muchísimos misioneros, fue la semana de misiones, hicimos muchas cosas, fue un tiempo para meditar en la palabra y esta pregunta vino. ¿Fue de pronto eficiente para los misioneros venir acá? Por ejemplo, la misionera Rosetta Hall, para ella fue eficiente venir hasta acá. Ella pensó en lo que era eficiente para ella misma. Se le murió el esposo, se le murió la hija. ¿Hay algún tipo de beneficio en esto? ¿Será que ella hizo cuentas al respecto? ¿Será que ella de pronto pensó en lo que era eficiente? ¿O el misionero Underwood? ¿O Tomás? ¿O Kendrick? El misionero Kendrick a los 26 años dijo, si tuviera mi vida, más vidas, todas se las daría a Chosun, a Corea en esa época. Realmente no es nada efectivo. Si tuviera vidas, todas se las daría. Y quieran o no quieran el evangelio, lo quieran escuchar o no lo quieran escuchar, igual digo que daría todo por esto. Estas cosas, estos pensamientos que no son muy efectivos, ¿de dónde vienen? Vienen del amor. ¿Qué es esto? Si pensamos en las cosas, la semana pasada, mientras estuvimos en esta semana de misiones, pensando en las cosas que son efectivas, yo pensaba en muchas cosas y veía mi propia presencia y me sentí incluso avergonzado. La semana pasada en el segundo culto se hablaba del Dios que hace misiones. ¿Y cómo se dice esto en otras palabras? El Señor que ama, el Señor de amor. Si nosotros realmente creemos en Dios, yo también amo las almas. En Juan 3:16 dice que de esta manera, de tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el inicio de las misiones. El hecho de que ustedes puedan estar en este lugar tan culto es porque el Señor los amó a ustedes y envió a su único Hijo. Si nos encontramos con este Dios de amor, yo también empiezo a amar. Esta vez me encontré con los pastores de América Latina y yo les decía, yo no sé por qué, pero realmente mi sueño es que la siguiente generación de América Latina sea restaurada, que esos niños sean restaurados y por eso vamos a ir el otro año. Y yo no sé por qué mi corazón es así, pero así es. No sé por qué en mi corazón está la siguiente generación de América Latina, unos países tan lejanos, no sé la razón. No es efectivo, si queremos hacer algo eficiente tenemos que ir al lugar más cercano y punto. Y es menos tiempo, un avión más cómodo, menos dinero. Si pensamos en ir en América Latina, no es eficiente desde ningún punto de vista. El idioma no encaja, es lejos, incómodo. Pero yo no hice ninguna de estas cuentas. Yo dije, pero ¿por qué esto está en mi corazón? En 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. El inicio de las misiones es el amor. El inicio de las misiones es el amor. Entonces, ¿cuál es el inicio del amor? ¿Cómo podemos saber que Dios nos ama? Por medio del culto podemos saber que Dios es el Dios viviente y que nos ama. Por eso es importante que hoy demos culto al Señor. Es importante que se quiten todos los malentendidos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Que en este tiempo esas preguntas se desaparezcan. En Salmos 104 dice, 4 al 5 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Entraron al templo con acción de gracias, alabar a Dios. Y en el versículo 5 dice, ¿por qué? Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Por medio del culto tenemos esto, realmente Dios es Dios bueno.
Dios me ama a este nivel. Dios está conmigo, su misericordia está conmigo. Él no se rinde de mí, Él no desiste de mí, está conmigo en todo momento. ¿Cómo confirmo todo esto? Por medio del culto. Por eso nosotros, antes de saber que nacimos para hacer misiones, tenemos que saber que nacimos para dar culto a Dios, porque por medio del culto, por medio de la adoración, podemos conocer a Dios, nos encontramos con Dios. Por eso espero que a través de este culto ustedes se encuentren con Dios. Por eso es que nosotros no decimos, ay, vamos a participar en el culto, sino vamos a dar culto a Dios. Por eso yo espero que a través de la palabra de hoy, ustedes no son simplemente creyentes que asisten a una iglesia, sino ustedes son personas que viven para dar culto a Dios en todo momento. Y vivan esto. Y la palabra clave del mes, de este mes de mayo, es Born for This. Nacido para esto. Yo les hablé en los que fueron a Monson Camp, yo les dije esto. Mark Twain hablaba de los 2 días más importantes de la vida es cuando nace y el día en que descubre por qué nació. La razón por la que nació. Y es verdad, es cierto. Son palabras muy correctas. Yo nací, pero ¿por qué nací? Entonces, eso es estar perdidos, estar divagando. Por eso cuando el Señor ve a la humanidad, están divagando. Jesús mismo dice que son como ovejas sin un pastor, no saben por qué están viviendo. Viven por el dinero, por el éxito, por las cosas del mundo. Y dan su vida por eso, creen que nacieron para eso. Creen que ese es el propósito de su vida y el sueño de su vida, las cosas visibles, las cosas que se van a desaparecer. La canción de Feliz Cumpleaños es igual en todo el mundo. Yo no sé quién se inventó eso. Esa persona debió haber patentado esa canción porque está en todo el mundo. Vaya a Estados Unidos, América Latina, la misma canción. Feliz cumpleaños a ti. Y yo me acuerdo que uno cantaba eso. Y uno cantaba, en vez de cantarla bien, uno cantaba porque naciste si no puedes estudiar. Y yo me acuerdo que a mis amigos que no podían estudiar, yo les cantaba esa canción. Si no puedes cantar porque naciste, si tu cara es fea, porque naciste. Porque nosotros no nacimos para estudiar bien. Nosotros no nacimos para ser atractivos. ¿Qué dice la palabra de hoy? Nacimos para publicar las alabanzas. Ustedes se tienen que aprender esta pregunta. ¿Por qué nací? Este versículo tiene que salir en sus cabezas inmediatamente. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y aquí esta alabanza no está cantando de canciones. En la palabra en hebreo original está hablando de las acciones de manifestar la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que a través de mi vida, que a través de mí, Dios se ha glorificado. Y Dios nos creó para sí mismo. Y la gente dice, mi vida es mía. Y la verdad es que no tiene sentido. O sea, es como, sí, no tiene sentido. Es como un pez, o sea, es tener menos nivel intelectual que un pez. Un pez por lo menos sabe que no debe salir del agua, pero la gente dice, es mi vida, es mío, yo puedo estar solo. Y aquí en el punto, en el momento que Dios dice, venga ya, vamos, acaba la vida. Y la verdad es, las personas que vienen por primera vez tienen que sorprenderse de esto. El Señor me creó a mí para darle culto a Él. Y sí, es verdad, la gente no sabe por qué nació. Y, ¿por qué nací? Yo vivo porque nací. Eso es completamente no bíblico. Vivir simplemente porque nacieron. El Señor nos creó con un propósito claro. Por eso el día más importante es el día en que descubrimos por qué nacimos. Nosotros nacimos para el Señor, para darle gloria a Dios. Nacimos como adoradores para Dios. Somos personas que deben dar culto a Dios, adorar a Dios. Nosotros somos personas que dan culto a Dios. No es una persona que viene los domingos y participa una vez en el culto, no. Es que en mi vida, toda mi razón de vivir sea darle culto a Dios, levante adoración delante de Dios. Por eso lo que mejor tenemos que hacer, lo que más tenemos que enfocarnos en lo que más tenemos que estar concentrados es en el culto. Pero usualmente es lo contrario. Señor, yo voy a dar culto y entonces tú me bendices. Pero eso es idolatría. Yo voy a ir al culto, yo voy a asistir a la iglesia, pues entonces que mi vida se solucione.
Hay muchas personas que dan el culto así. Entonces a comienzo de año, cuando empiezan negocios dando un culto, bueno Señor, te encargo de esto, que todo, o sea, que todas las bendiciones vengan sobre este lugar. Eso es idolatría. Que es que esto salga bien. Ya todo salió bien. Díganle a la persona que está al lado, usted ya todo le salió bien. Salir bien es dar culto. No lo digan de una manera sarcástica, díganlo en serio. Porque tenemos que hacerlo de una manera bíblica. Yo no voy a ir al culto, entonces no voy a faltar al culto, entonces por favor, que no tenga problemas. No es eso. Eso no se trata de eso. Entonces, si la gente piensa así, es porque el pastor está haciendo algo mal, porque les está enseñando mal lo que es un culto. No están entendiendo el objetivo del culto. El dar culto en sí mismo es bendición, es éxito en sí mismo. Y la gente no entiende esto y no es conmovida por eso, porque está mal entendiendo lo que es el culto. Si nosotros no entendemos esto, estamos perdiendo la esencia. Adán y Eva, en el momento en que se separaron de Dios, lo primero que se cayó de ellos fue el culto, porque un pecador no puede dar culto a Dios. El hecho de que ustedes estén aquí sentados en este momento demuestra que ustedes son justos, si realmente están dando culto delante de Dios. En Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Dios, de Jehová Dios, que se pasaba en el huerto, el aire del día y el hombre. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. En hebreo la palabra está hablando de ruach cuando habla de la presencia de Dios. En hebreo, y eso significa la presencia misma de Dios. Dios estaba en ese lugar con ellos. Antes de que ellos se volvieran pecadores, ellos daban culto con Dios en ese momento, pero como se volvieron pecadores, lo primero que rechazaron fue el culto. ¿Y cómo era la hora del culto? Escucharon la voz de Dios y en vez de salir, fueron y se escondieron. Yo asistí mucho tiempo a la iglesia, yo de muchas cosas, no me juzgues si yo no asisto a la iglesia. Yo no lo voy a juzgar, pero bíblicamente usted sí está afectado. Pero a la gente no le gusta reconocer esto. El estado de Adán y Eva, cuando estuvieron como separados, lo primero que hicieron fue evitar el culto, esconderse de la voz de Dios. Pero una persona que entre más, incluso las personas que viven en culto, cuando empiezan a caerse, lo primero que hacen es dejar de dar culto. Y este pecado viene de Adán y Eva. Adán era el modelo y él se volvió un modelo negativo. Y él daba culto en su fuerza, en sus pensamientos. Caín después, él no sabía cómo se daba el culto correctamente y lo hacía así, centrado en sí mismo. Y la palabra dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Caín dio una ofrenda sin derramamiento de sangre y el Señor no podía recibir esa ofrenda. Entonces el que tenía que hacer, él tenía que arrepentirse y pedir perdón a Dios. Pero como su ofrenda no fue recibida, él se enojó y mató a su propio hermano. Si ven la palabra de hoy, pueden simplemente pensar, él no dio culto correctamente y mató a su hermano. ¿Ustedes de verdad creen que un asesinato pasa porque sí? Especialmente en esa época nunca había habido ningún asesinato. Ya había pasado mucho tiempo en el que Caín no pudo soportar esos problemas espirituales que estaban en él. Él no sabía porque era algo espiritual. Y la gente del mundo no lo sabe. De repente mi familia, de repente mis amigos cambiaron, les pasó esto. No es así. La Biblia nos dice de una manera muy clara, esto no puede haber una razón para que no cambiaran, y es porque no conocían el significado del culto. No
daban culto a Dios. Ellos no entendían que la razón por la que daban culto a Dios era para seguir viviendo para el Señor. Y por eso, hoy también, probablemente todos lo están haciendo. Todos están haciendo idolatría delante de María. ¿Y por qué hacen eso? La gente no sabe qué tiene que hacer, entonces simplemente cree lo que hay. ¿Por qué? Porque fuimos creados para adorar y sea lo que sea, tienen que adorar algo. Pero a ese punto, el ser espiritual que somos nosotros debe adorar solamente al Padre, al Dios Trino. Si nuestro Dios es un Dios de amor, lo que Él nos está diciendo que no hagamos. La palabra nos está diciendo que cuando nos dice que no hagamos algo, no es que no cometamos la idolatría, no es simplemente por prohibirnos, sino es porque eso nos afecta a nosotros mismos, nos quiere proteger a nosotros y por eso nos está diciendo no hagan idolatría. Y la gente dice, pero simplemente se están postrando delante de la comida, no es gran cosa, pero ¿quién creó esa cultura de idolatría? ¿Lo creó Dios? No, lo creó Satanás. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? En 1 Corintios 10:19 dice claramente, Pablo dice que, digo pues, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Entonces por eso Pablo les está diciendo no participen en esto. ¿Por qué? Porque esto todo lleva hasta ansiedad. Y nosotros el próximo mes vamos a llevar a cabo el culto invitacional y los vamos a invitar y ¿qué les vamos a decir? Les van a decir, padre, madre, papá, tú fuiste creado para alabar a Dios. Desde pequeños debimos haber recibido esto. Tenemos que alabar al Dios Trino para poder ser felices. Nuestra familia fue creada para estar solamente con el Señor, para alabar solamente al Señor, y eso es lo que le tenemos que decir a la gente. ¿En qué momento se cayó el pueblo de Israel? ¿Porque había persecución? No, porque internamente cayeron en idolatría. Todo el mundo sabe por qué un pez fuera del agua, porque un pez tiene que salir fuera del agua, un pez fuera del agua muere. Por eso si nosotros no damos un culto correcto delante de Dios, no nos queda nada. Y esto, ¿qué tan miedoso es esto? Si estamos separados de Dios, la identidad que tenemos es de vivir como hijos de Satanás, haciendo lo que Satanás quiere. Y Satanás no permite que sepamos que somos creados para Dios. Y hace que escuchemos correctamente la voz de Dios. Y no hay forma, si estamos separados de Dios, no hay forma de saber que yo fui creado para estar con el Señor. Y yo espero que a través de la palabra de Dios ustedes entiendan que deben darle culto a Dios. El segundo punto es el versículo Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si nosotros vemos, este es el punto 2. Y es lo que agrada a Dios. ¿Cuál es el culto que agrada a Dios? La Biblia nos está diciendo que hay un culto que es el que agrada a Dios. Y entonces, ¿cuál es ese culto en espíritu y en verdad? Ese es el que tenemos que dar delante de Dios. ¿Cuál es el que es en espíritu y en verdad? Y el Señor está buscando a las personas que alaban en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa eso? Que es un culto correcto, que tenemos que poner delante de Dios. Solamente tenemos que poner a Jesucristo primero, a Jesucristo de por medio. ¿Quién es espíritu? ¿Qué es verdad? Solamente Jesucristo es verdad. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino al Padre soy yo. Si nosotros no ponemos a Cristo de por medio como intermediario, no podemos dar culto delante de Dios. Por eso ahorita que en culto a Dios, dígale, Señor, si tú tomando el control y van a pensar, ay, pero esto está muy difícil, me preparé de otra forma. Pero no se trata de quiénes somos, no se trata de mi justicia. Dios no va a recibir nada de eso. El culto del que habla la Biblia no es ese.
el culto es dar gloria a Dios. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros para darle culto a Dios? No hay ninguna forma para esto. En Hebreos 10, 19 al 22 dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos entrar, tiene que ser la sangre de Jesucristo. Dice que Él dio un nuevo camino a través del velo que es su carne. Y solamente Él es por medio de Jesucristo que hay un camino para ir al Padre. Y por eso dice, acerquémonos con corazón y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Quién es el sacerdote? El gran sacerdote. Es Jesucristo, por eso tenemos que tomar la sangre de Cristo. En cada uno de ustedes la sangre de Cristo está fluyendo y es por eso que ustedes están en este lugar y por eso es que el Señor está recibiendo con gozo el culto que ustedes están dando en este momento. En nuestras fuerzas, con nuestra sangre es completamente imposible. Solamente es Jesucristo que murió por mí, que resucitó por mí. Hay una persona de Westminster que hizo una confesión de fe. Y él dice, el culto se debe dar solamente a Dios. Y si no es a través de Jesucristo, no podemos salir frente a Dios. No podemos estar frente a Dios. Ahorita muchas personas están estableciendo nuevas cosas de reforma en este tiempo en nuestra iglesia. Y eso es lo que dice Westminster. Dice, si no es a través de Jesucristo, no podemos estar delante de Dios. ¿A qué punto? Los teólogos reformistas dicen, si a través del culto no es Jesucristo el que es visible, sino es alguna otra cosa, o algo parecido a la idolatría. O sea, cada vez que se enfatiza algo que no sea Jesucristo, se está haciendo idolatría, no es culto, dicen ellos, los reformistas, teólogos reformistas. Por eso ustedes cada vez que den culto no pongan otra cosa, sino solamente a Jesucristo que murió por ustedes. Pongan a Jesucristo y den culto delante de Dios. Nosotros no asistimos a un culto, nosotros damos culto a Dios. No es que nosotros cojamos y llegamos y salgamos la Biblia que tenemos y la ponemos para entrar delante de Dios. No, es nuestra vida. Entonces cada vez que empezamos el día, ¿cómo tenemos que empezar? Cuando terminemos el día, ¿cómo lo tenemos que terminar? Poniendo a Jesucristo de por medio como intercesor. Cuando nos encontramos con personas, tenemos que poner a Cristo de por medio. De esta manera, todos los lugares en los que estamos es un lugar de culto. Porque de esta manera, en medio de culto, en medio de cualquier cosa, podemos estar delante de Dios. Dar culto a Dios en medio de cualquier circunstancia. En el momento en que en cualquier dificultad ponemos a Cristo de por medio, estamos dando gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en todo momento el Señor está con nosotros y a través del Espíritu Santo el Señor está con nosotros. Y nosotros como hijos de Dios, cuando tenemos un corazón agradecido, que tenemos que dar gloria a Dios, donde sea que estemos, en cualquier circunstancia. Nosotros nacimos para esto y para esto fuimos creados. Entonces, dar un culto correcto delante de Dios. ¿Cómo podemos expresar esto? Esas cosas, esas heridas que pareciera que nunca se van a sanar, cuando son sanadas. Yo sabía que nadie iban a decir amén, pero es cuando las heridas se vuelven una razón para gloriarnos. Y yo sabía que no iban a decir amén, pero es así. Nosotros tenemos que creer esto. La palabra está probando esto. Conocemos muy bien a la mujer del pozo de agua. Y hay muchos casos en estos. Estaba esta mujer que se casó 5 veces. Con 5 hombres había estado viviendo juntos. Y realmente es una persona con muchos problemas éticos, puede decir alguien. Pues obviamente no era muy común. ¿Será que ella está buscando hombres simplemente o está buscando felicidad? Ella simplemente quería ser feliz. La gente del mundo es exactamente igual. ¿No es que están buscando alcohol? ¿No será que están buscando felicidad? ¿Será que realmente están locos por el dinero o están locos por ser felices? Todos simplemente quieren ser felices.
Y obviamente, ¿cuánto habrán hablado de esta mujer? Y ella decía, ella le tocaba escoger, ya sabiendo que iban a hablar de ella, le tocaba escoger. Y ella decía, yo tengo que ser feliz, y nadie conoce las heridas que ella estaba y a nadie le interesa. Y últimamente es igual, la gente simplemente critica, pero no le interesa saber por lo que está pasando a las personas. Y de repente esta mujer empieza a hablar de culto. Esta persona no estaba dando un culto correcto. Y entonces el Señor habla como si el estado en el que yo estuviera es un estado en el que no puede dar culto correctamente, y por eso yo estaba en ese estado que estaba. Ella lo que está mostrando, si vemos la Biblia, nos está mostrando es los problemas que ella tenía era por no poder dar culto correctamente. O sea, el Señor lo que le está diciendo es de culto primeramente. Y entonces esta persona, como conocía la Biblia, decía, en el momento en que venga el Cristo vamos a poder dar culto de esa manera. Y Jesucristo lo que le dice en ese momento es, soy yo con el que hablas. Que Jesús era el Cristo, él mismo lo reveló a esta mujer. Y entonces esta persona quedó en shock. Dijo, conocí a Cristo. Solamente es a través de Jesucristo que puede dar un culto verdadero. Y ahora se dio cuenta que encontró a la persona por medio de la cual podía dar un culto correcto. Y todas esas, es como también esa mujer que tenía el flujo de sangre. En el momento en que todas las cosas terminan, en el momento en que nos encontramos con Jesús, todas esas cosas terminan. Y en ese momento, ¿qué pasó con esta mujer que estaba llena de heridas? Si vemos en Juan 4:28, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Él vino a tomar agua, ella vino por agua, pero dejó la razón por la que había venido, botó el cántaro de agua y volvió a ese lugar donde estaba tratando de evitar a las personas, a esas personas que estaba buscando evitar. Buscó a esas personas para decirles, encontré al Cristo. A través de un culto, a través de encontrarse con Jesús una vez, todas sus heridas fueron sanadas. Todos estos problemas eran por no conocer a Cristo. Porque no conocía a Jesucristo, estaba adorando otra cosa, estaba poniendo mi fe en otras cosas, estaba llenándome con otras cosas. Y esto no me iba a llevar más, sino a estar más vacía. Por eso en mi vida no había felicidad, no había nada. Todo esto cambió por un culto. Y hoy, espero que hoy sea este momento de esta mujer se convierta ese culto para ustedes el día de hoy. Que todas sus heridas se vuelvan un tiempo de gloriarse en eso. Por eso es que nosotros damos culto centrado en Jesús. Hay un pastor Charles Spurgeon, que el pastor principal cita mucho. Y él dice, un culto, una palabra que no enfatiza en Cristo, no es palabra, porque al final la palabra es Jesucristo. Y la verdad, cuando yo leí esto, realmente dije, amén. En este tiempo, ustedes, en este momento, tienen que agradecer a Jesucristo que les permite estar delante de Dios, dar culto a Dios y darle todo el señorío de sus vidas al Señor, y que todas sus heridas se vuelvan algo para que ustedes se gloríen. Y este tiempo va a ser ese momento. Nosotros sí estamos en un culto correcto todo el tiempo. ¿Qué pasa con nuestras vidas? Vamos a ver Ezequiel 47:1. Esta es una visión que tiene Ezequiel en 47:1, y dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Donde sé que esta agua salía, después si leemos completo, donde esta agua salía este río que salía del templo, que salía de la entrada de la casa, empezaban, todo por donde pasaban esas aguas, empezaba a haber árboles, empezaba a haber vida. Y esto está mostrando cuando la palabra de Dios sale del templo, sale de la iglesia al campo, empieza a ser restaurado ese campo. A través de un culto correcto podemos salvar hasta el final de la tierra. No hay una persona que haya evangelizado a alguien, o un evangelista, como ustedes lo son. No hay un evangelista que haya fallado en el culto. Por eso nosotros tenemos que empezar la mañana con el culto, terminar con culto, todos los días.
Hoy el Señor les está diciendo a través de la palabra, vuélvanse una persona que da culto hasta el final de la tierra. El Señor se va a encargar de ustedes. Nacimos para esto, nacimos para dar culto. Y a través de esto, el Señor va a usar nuestras vidas para llegar a las naciones. Y ahora, en este momento, vamos a hacer una confesión de fe delante de Dios. Vamos a decirle, Señor, yo quiero volverme esta persona que te adora a ti de esta manera. Que mi vida, que mi familia, todos te adoremos a ti de una manera correcta. Llévanos a adorarte de una manera correcta.